Then, now, forever. Together. Hola familia, soy Jerry Soto. ¿Y qué semana de la que tenemos que hablar aquí en WWE en español? Las cosas están más que encendidas a pasitos de Clash at the Castle. Se siente en todo el universo WWE y se siente sin duda alguna en las superestrellas de WWE. En la marca azul hay cierto AJ Styles que, como recordarán, hace un par de semanas engatusó a cierto campeón indisputable. Oye, nos engañó a todos realmente. Hizo una farsa de que se retiraba, lo dio a entender claramente. Estábamos todos compungidos, preocupados, preguntándonos qué sería el futuro sin el fenomenal AJ Styles. Pero era toda una farsa para hacer que Cody Rhodes llegara al cuadrilátero, engañarlo a él y por consiguiente a todos nosotros. Le decía, esta es la casa que AJ Styles construyó, te voy a dar las llaves. Y no le dio las llaves, le dio órdenes de desalojo. Le dijo, te vas de mi casa. Lo atacó brutalmente y bueno, era toda una farsa, toda una treta para obtener lo que quería. Ahora, lo que quería lo obtendría porque entonces en el pasado SmackDown Cody Rhodes esperaba impacientemente a AJ Styles, tanto así que lo esperaba en la zona de carga de la arena, ni siquiera en el cuadrilátero. Cuando al fin llega AJ Styles, llega, claro, está acompañado por Gallows y Anderson, hay un montón de seguridad porque Nick Aldis estaba preocupadísimo por la severidad de cómo se sentía Cody Rhodes. Cody Rhodes termina llegando al cuadrilátero porque de verdad que es todo un profesional y las cosas se resuelven en el ring. Y desde el ring, Cody Rhodes tenía muchas palabras para AJ. Lo que tú quieres es irrelevante para mí. Mírate. ¿Quieres pelear tan arduamente? ¿Quieres pelear contra mí tan malamente? Te voy a decir que, Cody, dame lo que yo quiero. El universo se expresa en contra de AJ. Yo quiero el campeonato de WWE en Clash at the Castle. Eso es lo que yo quiero. Tú no quieres pelear ahora, quieres pelear en Clash at the Castle. Eso es lo que dijiste. Es lo que quiero. Por una oportunidad por el campeonato de WWE. Eso es lo que quiero. 100% lo tienes. Pero AJ, mírame. Este no es un combate regular, común y corriente. Yo no voy simplemente a vencerte, yo voy a hacerte decir lo que debiste haber dicho la semana pasada. Y eso es, ¡yo me rindo! ¡Dios! ¿A esto vamos a llegar? Mira, Nick Aldis, sorprendidísimo, pero tratando de ver si esto es real. Está asegurándose de que ambas superestrellas consientan con lo que acaba de decir Cody. ¡Eso está probado! Pulgar arriba. ¡Esto es oficial! Nick Aldis cocinando en la casa. Cody, déjalo ya está pautado para el próximo. ¡No! El próximo fin de semana, Cody. No quiere esperar. No quiere esperar, no tiene por qué esperar. La pesadilla estadounidense. Yo espero que Nick Aldis se sienta bien miserable, porque él es el culpable de todo esto. ¿Cómo es Lo él único que Acaba tenía de que aprobar darle un era a combatazo. AJ Styles una oportunidad más por el título. No estaba hablando con cualquier pelele, estaba hablando con el fenomenal. Agárrenlo. Esto puede conducir, ¿sabes qué? Al derrumbe de Cody Rhodes. La rabia no es buena consejera, el desespero no es un buen consejero. Y creo que Cody en este momento está jugando lo que AJ Styles quería que jugara, para sacarlo de su juego justamente, y perdiera. Y AJ tranquilo como si con él no fuera. Pero ahora va. Ahora va
a tener la última palabra. No solamente se llevó al campeón, sino a cuantos miembros de seguridad pudieran estar cerca de él. Y sigue simplemente retando y jugando con el oponente, sacando de quicio absolutamente a Cody Rhodes. Se está metiendo en un problema gigantesco AJ Styles. Eso es lo que pienso yo. Y el plan le sale básicamente perfecto a AJ Styles, que ahora está de vuelta al principio de la fila, pero Styles tal vez se vea forzado a decir palabras que no podemos ni imaginar a Cody Rhodes de AJ Styles diciendo "me rindo", y con eso entregando o tomando el campeonato indisputable de WWE. Es demasiado en juego. Es Rhodes contra Styles, parte 2 en Clash at the Castle. Este sábado 15 de junio, con horario especial de comienzo a las 2 p.m. hora del este, 11 a.m. hora del Pacífico. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Yo dije lo que dije porque lo pienso cuando dije que quiero quitarle todo a Rhea Ripley. ¿Y eso te incluye a ti? Menos mal que salió Finn a defenderlo. Ah, ¿tú quieres decir que estaba flaqueando, no? ¡Aléjate! Y mira. Y Pero después, bueno. amigos, esto es lo más increíble, Jerry. Cuando estaba perdido Dominic Mysterio, ¿quién salió a defenderlo frente al monstruo entre monstruos? ¡Ella! Se interponía en el camino. Oye, y si no lo había conquistado con eso, como que... Ay, ay, ay. Menos mal que él es un tipo duro. Él es un tipo duro. Él no se deja convencer tan fácilmente por los encantos de la campeona mundial. He visto los comentarios. No. ¿Qué? ¿Estás contento de verme? Mira, yo sé que tú dices que estás harto de mí en este momento, pero es que yo quiero verdaderamente verte. Yo creo que tú también quieres No verme. quiero nada con eso, no quiero nada contigo. Escucha, yo entiendo, pero yo no creo que un hombre tan guapo como tú debería estar con una mujer que te hace llamarle mami. Un hombre guapo como tú debe estar con una mujer que no tiene problemas con llamarte a ti papi. Si cambias de parecer, voy a estar en mi hotel esperándote. Así es, Dominic. No te dejes convencer. Familia, la verdad es que Damian Priest, el campeón mundial pesado, está haciendo todo lo posible por asegurarse de que quede claro que todavía The Judgment Day, el día del juicio, rige en todo el lunes por la noche. Pero la verdad del caso es que Carlito sigue teniendo problemas con LWO. Finn y JD han hasta bajado de peso porque se la pasan huyendo del monstruo de todos los monstruos, Braun Strowman, no los culpo por huir. Y Dirty Dominic Mysterio sigue teniendo un conflicto, un problema, o acaso tal vez no es un problema, yo no sé cómo él lo ve, pero con Liv Morgan, la campeona mundial, que aparece en todas partes. Y claro está, este pasado lunes no fue la excepción. Dominic Mysterio sigue como que lidiando con el asunto. Pero bueno, tenía que ponerse fijo, justo y ecuánime porque le esperaba acción. Dirty Dominic Mysterio, Finn Balor, JD McDonough, bueno, Carlito, todos, porque hay que contarlo siempre a todos, se enfrentarían Dirty Dom, JD y Carlito a nadie menos que a Braun Strowman, Dragon Lee y Rey Mysterio. Yo quiero a Braun Strowman en LWO. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegaba la concentración y qué pasaba en este combatazo. ¡Ay, mi madre, Carlito! No te despeines, compadre. Buena catapulta, hay mucha experiencia de parte de este muchacho. Gran dinastía. Dragon Lee quiere poner su nombre en alto y así está llevando su cuerpo a lo alto. Madrugado por Carlito con esa zurda de oro que Dios le dio y Mayuya le bendice. Ajá. tan arriba por allá por lo alto. Y mira que Dragon Lee sabe volar, pero esto... ¡Que huele! ¡Que huele! ¿Qué impactos ha recibido Carlito en esto? Mira, cuidado. ¿Qué vas a hacer, Dragon Lee? ¿Qué vas a hacer, Dragon Lee? No. El canguro no.
¡El canguro! Sí, directamente al pecho de Carlito. Va a buscar la victoria. 1, 2 y encuentra el impacto de JT en la espalda. Mira los estragos en el rostro de Carlito. Y hablando de estragos, los busca causar Rey Misterio. Hizo la torre y se lo llevó. Rey no es el legal. Pero por si acaso su hijo lo saca del camino porque conoce que su padre puede ser muy tramposo. No, que su hijo no es su padre de su... ¿Qué sé? Bueno, Ah, pero no salió Lev. yo no sé de dónde salió, pero sí sé a dónde llegó. Y, Salte, le está diciendo, lárgate, no te quiero ver aquí. eso está diciendo, ¿estás seguro? No puedes estar aquí, le está diciendo, salte, vete. No, bájate y vete, parece decirle. Pero... ¡Wow! Ay, Dios mío. No. Yo no he superado el beso todavía, así que por favor. Ay, Dios mío. Menos mal que Dominic. ¡Oh! Bueno, Selena vino a meter la cuchara en la sopa. No ha terminado. Ay, ¿qué revolú es este? Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Aquí está pasando todo. Aquí se desató un infierno y ahora llegó un monstruo al infierno, el monstruo de los monstruos. Lo que nunca debió haber pasado. No comiences con la carrera. Me huele a chuza. El tren chuchú. Ay, Dios mío, atropella a Dominic, atropella a JD, atropella a Carlito. Este monstruo sí que es malo. Demasiado bueno en el ring, diría yo. Y pobre Carlito, mira lo que se le va encima. Avalancha para el boricua. Impacto corredizo contra lona. Y va a buscar directamente la victoria a través de Dragon Lee. ¿Te parece justo? Miren el tamaño de esta cosa. Me parece necesario y me parece impresionante. Ay, se va a lanzar. Se lanzó con plancha desde lo más alto. 1, 2 y 3. Se trepó a la clase de torre combate. que es Braun Strowman y ahora aquí están los ganadores. El equipo de Braun Strowman, el miembro del Salón de la Fama Rey Misterio y Dragon Lee. Mira Selena, cómo le levantó el brazo. Ahora, Dominic está bastante perjudicado. La situación con Liv Morgan se está poniendo de verdad demasiado peluda, como diría la abuela atleta. Y esto hay que terminarlo. Este hombre no te quiere, Liv. Déjalo tranquilo. Hey, miren, lo que pasó allá afuera no se puede, hay que arreglarlo, ¿eh? Tenemos una tarjeta aquí desaparecida. ¿La encontró? Yo no sé cómo llegó allí. Quizás alguien me la puso ahí. Pero imposible, hombre. Chicos, esto es el demonio y tiene que desaparecer. Oye, escucha, esto, todos tenemos que calmarnos. Esto es Liv Morgan tratando de separarnos. No necesitamos esa tarjeta aquí, ¿eh? Somos The Judgment Day y mandamos en este sitio. ¿Está bien? Cierto. Mira, Dom, tú eres mi pana. Confío en ti. Pero esto con Liv tienes que ponerle un final, un parado. Concéntrate. Suficiente. Vamos a regresar a los asuntos de The Judgment Day. Fin, en el evento central esta noche vas a aplastar a tu... Y grandulón, tú el sábado terminas el trabajo. Vamos a hacerlo. ¡Eso! ¡Wow! ¡Ay, sí! Te lo dije, que era parte de ellos. Y yo me encargo de Drew, muchachos. México, prepárate. WWE Super Show regresa a Ciudad de México y Monterrey este julio. No te pierdas las consecuencias de Money in the Bank. Ve a tus superestrellas favoritas, incluyendo al LA Knight, Rey Misterio, la pesadilla americana Cody Rhodes. El sábado 13 de julio en Ciudad de México y el domingo 14 de julio en Monterrey. Los boletos ya están a la venta. Ustedes necesitan liberarse de Chad Gable y bueno, las palabras no hacían mucho eco porque era interrumpido Sami Zayn por un ataque brutal de Chad Gable. De Guañíngalo, tronco de árbol, alumno estrella. Vamos, para que entres en razón. No puedo creer que Otis se deje tratar así, pero fue Sami, el punto de cambio, de verdad. Sami empuja a No, Otis Sami empuja nada. para que se castigue Chad Gable a lo Kira lanzó. y Maxine. Y Otis se puso molesto y le dio su tate quieto.
Semana tras semana, el maestro Gable ha estado buscando minimizar y destruir a quien será su oponente en Clash at the Castle, el campeón intercontinental Sami Zayn. Pero ha estado haciendo lo mismo con los propios integrantes de su Academia Alpha. Y bueno, esta semana no sería necesariamente diferente. La gota seguía cayendo en el mismo lugar, causando el mismo huequito. No cambia el maestro Gable, y sobre todo con su pupilo número 1, Otis, a quien le entregaba la misión de destruir a quien será su oponente en Clash at the Castle, Sami Zayn. Y Otis tiene la mente dividida. Por un lado, quiere seguir sus instintos y respetar a un individuo al que no tiene por qué atacar en Sami Zayn, pero a la misma vez está escuchando los consejos, si se le puede llamar de esa manera, de su maestro Gable, que quiere lo que quiere y que de alguna manera Otis lo ve como su única familia. Compleja situación en su mente, pero ¿cómo reaccionaría Otis a todo esto y qué decisión tomaría? ¡Ay, Dios mío, lo ha destripado! Y claro, tiene que Otra obedecer vez, otra vez. todas las instrucciones del entrenador, que se resumen en básicamente destrózalo para que ni siquiera llegue a Escocia. Además, lo que le pase a Chad Gable en Escocia va a repercutir de la mejor manera posible para todos en la Academia Alpha. Tienen que entenderlo. Cuando uno está bien, todos están bien. Todos van a estar muy bien. Dices tú, pero Gable todo el tiempo le dice, quédate con el plan, sigue el plan. ¡Oh, Dios mío, la geluba para la del plan. victoria! 1, 2 y no puedo verlo. De la nada la geluba y Chad Gable tiene que culparse a sí mismo, pero por favor. Aprovecha, Tosawa, aprovecha para que ganes puntos. Tú también, Maxine, cojeando. Tosawa sí está preocupado por Otis en lugar de ir a atacar a Sami. Mira qué curioso. Ya. ¡Fuera de Berlín! ¡Incompetentes! ¡Fuera! Ella está cojeando, por favor. Pero entró Y él corriendo. le habla de esa manera. Entró corriendo. Y no precisamente a meterle la bota esa que tiene en la cabeza a Sami Zayn, sino a ver qué le Eso pasaba es lo que se con supone su que árbol. hiciera, según tú. Por favor. Claro, claro. ¿Quién lo puso en el mapa? Chad Gable. El agradecimiento es para Chad Gable. Cuidado, Chad. Cuidado, Chad. Gable. ¡Golpéalo! Otis, ¡Golpéalo, golpéalo! ya. ¿Pero por qué tiene el corazón tan blando? ¿Cuánto se va a dejar abusar Otis? Despierta, hombre. ¿Por qué tienen el corazón tan blando? ¿Pero qué es lo que les hace Sami Zayn? Los embeleza, los confunde, los hipnotiza. Ya. Me da una rabia. Y un hombre con el tamaño del cuerpo que tiene este hombre y se deja vapulear así. Por agradecimiento. Al tratar así. Agradecimiento a lo que ha hecho Chad Gable por él. Esto se evitaría fácilmente si desguañiga a Sami Zayn. No, Más no, nada. Chad se merece un buen bofetón de parte de Otis. No tiene nada que ver con Chad. ¡Ahí tienes! Ha despertado, tronco de árbol. Eso es. Era muy difícil, Otis. Era muy difícil. Claro que no es difícil. Que tú eres el alumno estrella y el maestro confía en ti. Que aprenda, Akira. Que aprenda, Maxine. No puedo creer lo que veo. Esto es como síndrome de Estocolmo, de verdad. Este hombre está defendiendo a su captor, o tal vez... No puede ser. No le hagan eso a Chad. Camino a esa defensa Aquí de está, Sami está Zayn. pasando lo que yo creo que está pasando. Ah, Necesitamos a Chad no hice completito. nada, yo, ¿verdad? Porque apenas yo había venido aquí. Y sí, Otis, hazlo. Hazlo, Otis, hazlo, hombre, no lo pienses. Ahora sí, es el momento Camino de ejecutar. a la defensa titular de Sami Zayn. Necesitamos a Chad completito. Otis, dale la mano a tu maestro y abrázalo. Yo no entiendo nada. Sí, yo no entiendo por qué no le dio un buen coscorrón. Eso es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo absolutamente nada. Un hombre que ha hecho todo por ellos. ¿Por qué? El maestro Gable claramente tiene de su lado todavía a
Otis, incluso si el dueño del gusanote tiene conflictos internos. Ahora, el sábado, Sami busca ponerle fin a estos juegos de manipulación de Chad Gable, quien se ha empeñado en ganar su primer título individual en WWE, haciendo cualquier cosa para lograrlo. Dicen que se acerca una pelea a Escocia. Y que no es una pelea común. Drew McIntyre contra Damian Priest por el Campeonato Mundial Pesado de WWE en vivo desde Glasgow, Escocia. ¿Sabes dónde encontrarlo? WWE Clash at the Castle, Metro Premium en vivo. Con Clash at the Castle a solo días de distancia, Drew McIntyre ya se ve como campeón mundial pesado. Dice que va a ganar el título en su tierra natal y que nadie puede evitarlo, ni siquiera el resto de The Judgment Day que pulula alrededor de Damian Priest, el campeón mundial pesado. Claro está, a Damian Priest estas palabras no le cayeron para nada bien. Ahora, en lugar de irse por una rama que uno pudiese haber tal vez esperado, Damian Priest lo que hizo fue subir la apuesta. Le dijo, no hay problema, yo no los necesito para ganar. Y te lo demuestro fácilmente, enfréntate a Finn Balor. Si Finn Balor te vence, entonces mis muchachos pueden estar en primera fila viendo a su campeón vencerte. Pero si ganas tú, entonces tienen prohibido estar en los alrededores del ring en Clash at the Castle. Así que muchísimo en juego para Drew McIntyre, que esperaba que, bueno, The Judgment Day hiciera lo que The Judgment Day hace. Va a repetir la dosis. Exactamente. La otra esquina. Es un coup de gras. Es un coup de gras que demuestra que también podría ser, sí, el próximo gran retador. Así Damian sea su compañero. Eso de Glasgow y por allá Sí. arriba. La prima hermana ha llegado. Oye, no puedo creer que todavía esté ahí y no haya caído completamente al piso Finn Balor. Oye, yo prefiero otros besos que son mucho más amorosos en este programa. Este beso de Glasgow no necesariamente... No me recuerdes. es muy bueno. A pensar en mi vida. ¿Y por qué se llama beso de Glasgow? O sea, que esa gente ya besa así tan feo. ¡Ay, mi Dios! Suplex, superplex, madreplex. 1, 2 y 3. No. Drew se la estaba cantando. La victoria parecía inevitable, pero... Mira, Oye, mira el impacto, por favor. Finn Balor tiene una resistencia realmente envidiable. Ha logrado estar de tú a tú con el inmenso Drew McIntyre. No hay tamaño que pueda amedrentar a Finn Balor. La DDT futurista. Otra vez va a comenzar con la cuenta regresiva, que lo conocemos. Esto podría ser todo. Podría ser todo para Finn. Sin duda luce como el principio del fin. El muerto tiene doliente. Es el campeón mundial pesado, Damian Priest. Este descuido le puede costar caro al retador. Ojos en la nuca. Besos de Glasgow para uno. Pobre JD, siempre lleva la peor parte. ¡Claymore para él! Fuera. ¿Por donde viniste? La navajita, la navajita. 1, 2 y 3. Aprovechando, pero... Slim otra vez. Esta vez lo va a lograr. Esta vez lo va a lograr. Las patadas del sótano. Prepara el coup de gras. Prepara el coup de gras. Prepara el coup de gras. Y no quiero que pierda Drew McIntyre, pero tampoco quiero que pierda Finn Balor. ¡Ay, se movió a tiempo! Cuidado, cuidado. Claymore directamente para reventarle la boca. 1, 2 y 3. Así que va a ir solo. Va a ir completo y absolutamente solo para tu defensa titular. Aquí está el ganador, Drew McIntyre. La vida los volverá a encontrar juntos en un ring en Glasgow, Escocia, este sábado para Clash
at the Castle por el Campeonato Mundial Pesado de WWE. Llevarse el 1-2-3 sobre Finn Balor significa que el resto de The Judgment Day, incluyendo a Finn, no pueden estar cerca del ring y que Drew tal vez tiene más oportunidad de salir como campeón de Clash at the Castle. ¿Será que lo logra con la ventaja de estar en su casa? McIntyre luce imparable, nadie puede negarlo. Pero no se puede descontar al imparable campeón mundial pesado actual. ¿Qué pasará? Y McIntyre no es el único que tiene la ventaja de estar en su casa. Piper Niven está buscando su primer título individual en WWE y lo quiere a cuenta de la campeona mundial Bayley. Y con Chelsea Green de su lado, la modelo a seguir va a tener que trabajar y mucho si quiere retener su campeonato. Y luego de semanas de ataque tras ataque tras ataque, Bianca Belair, Jade Cargill ya han aguantado demasiado. Las campeonas en pareja defenderán sus títulos no solo contra Zoe Stark y Shayna Baszler, sino también frente a Isla Dawn y Alba Fire. Es triple amenaza por los títulos femeninos en pareja que llega a ti en Clash at the Castle. Y Sami Zayn ha soportado más que demasiado de cómo Chad Gable está tratando, bueno, a todo el mundo. Por favor. Pero el resto de la Academia Alpha podría incluso interponerse en el camino de Sami Zayn. ¿O será que no? Yo no sé ni qué pensar, pero el ataque ha sido brutal de parte de Chad y Zayn le ha dado a Gable la revancha por el campeonato intercontinental que el maestro Gable quiere. ¿Qué pasará? Además, el malvado plan de AJ Styles, hizo que el fenomenal pasara al principio de la fila por el campeonato indisputable de WWE de Cody Rhodes. Pero mientras que AJ Styles no tiene planes realmente de retirarse, el actual campeón quiere que sí diga dos palabras que lo perseguirían por siempre. Me rindo. No se lo pueden perder. Es este sábado 15 de junio con horario especial de comienzo a las 2 p.m. hora del Este, 11 a.m. hora del Pacífico. Familia, pácata, nos esperan muchos choques dentro del castillo, así que no se pierdan Clash at the Castle. Hay tantos títulos en juego, quién sabe si algún oro o qué oros cambian de mano, cuándo, cómo, por qué, para quién, cualquier cosa y todo puede y así será, va a pasar. Así que es Clash at the Castle, nos vemos allí, vamos todos para Glasgow. Soy Jerry Soto y nos vemos la próxima aquí en WWE en español.